tengo visitas en cabina y me da mucho gusto recibir a Cibeli Cañedos, es coordinadora de Iniciativa Sinaloa, y a Silvia Núñez, que es directora del Observatorio del Feminicidio de Sonora, periodista, compañera de también de acá de Unirradio. Y las invitamos porque vamos a platicar sobre una iniciativa en la que hemos estado participando, que es la Ley de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo funciona? Ayer anduvimos por rumbos del Congreso del Estado, saliendo del noticiero anduvimos por allá acompañando pues a Cibeli y a Silvia y a otro grupo importante de personas, porque la finalidad es promover esta ley de protección. Cibeli, buenos días. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días. Bienvenidas a las dos. Sí, buenos días, Karina. Buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio para poder platicar sobre sobre esta iniciativa, sobre esta propuesta. Comentarte que hasta el momento, pues hemos iniciado a través de un proyecto que se llama Fortalecimiento de la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Sonora, el cual ha sido impulsado por Iniciativa Sinaloa y otras organizaciones nacionales e internacionales especializadas en la defensa de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Esto debido al contexto de riesgo en el que viven y se han enfrentado pues estos dos gremios tan importantes, ¿no? Entonces, platicarte que de este año precisamente, desde abril a julio, se han realizado algunos foros de consulta y talleres participativos en los cuales se han recogido propuestas, ideas, experiencias de periodistas, de activistas. Tuvimos un foro en Ciudad Obregón el 20 de abril. Después tuvimos 2 foros virtuales. El 6 de julio cerramos con un foro presencial también en la ciudad de Hermosillo. Uh-huh. Y alrededor, participaron cerca de 90 personas, un poco más. Sabemos que faltan muchas voces también por escuchar, y con la información que hemos recabado, resumimos en un documento que es, todavía no es una propuesta de ley como tal. Se irá trabajando con los diálogos. Sí, exactamente, ¿no? La idea es que precisamente, lo que comentabas, y para regresando al tema que mencionabas al principio, ayer sostuvimos una reunión con la Comisión de Parlamento Abierto y Procedencia Legislativa, en la que pues el objetivo principal era abrir el diálogo sobre este tema, ¿no? Poner el tema en la mesa para pues contribuir a la protección de personas defensoras y periodistas, y la idea es empezar a trabajar ya una iniciativa en la que participen tanto periodistas como activistas, sobre todo aportando pues los elementos propios del contexto local. Uh-huh. Debido a que leyes de protección de este tipo pues existen ya en varios estados y a nivel nacional, a nivel federal también. Entonces, y lo platicábamos ayer también, no se está partiendo de cero, ¿no? Ya existe un marco jurídico al respecto, y también la idea de estos foros que realizamos pues es aportar un insumo para poder seguir trabajando sobre ello. Silvia, ayer preguntabas allá a los diputados y platicamos, ¿y hay una iniciativa similar a esta, que esté en proceso, que esté ahí en análisis, que esté ahí escondidita, porque pierde vigencia si no se aborda en menos de un año? Si no, ya pierde vigencia. Como máximo un año. Ajá, como máximo un año. Y pues nos decían que no tenían conocimiento. Yo ayer veía a los diputados y diputadas que estaban sorprendidos porque había dirigentes de colectivos, líderes de colectivos de búsqueda, ONGs, representantes de grupos. Un gobernador. Un gobernador Mayo. Uh-huh. Sí. Y teníamos también participación de varios colegas periodistas. ¿Por qué es tan importante, Silvia? Tú ayer abordabas este tema y tratabas de explicar y sensibilizar a los diputados por qué requerimos esta ley, esta iniciativa de ley, o que se apruebe como ley en Sonora, y las diferencias que se están pidiendo a las que ya existen en otros estados o a nivel nacional. Bueno, es necesario porque sigue habiendo agresiones contra periodistas y contra personas defensoras de derechos humanos, aquí mismo en Sonora. Uh-huh. Tenemos una desaparición que nunca fue resuelta, la de Jiménez Mota, pero también hay muchas agresiones. Ha habido compañeros que han sido asesinados. Y la más reciente y que nos impactó mucho porque fueron muchos balazos, pues es la de Hans, ¿no? De Caborca. En Caborca. Por supuesto que la libró. Porque además él era beneficiario del mecanismo de protección federal. Entonces, eso nos habla de lo inútil que ha resultado ser ese mecanismo, porque varios compañeros en el país que han sido asesinados o que han sido atacados
son beneficiarios del mecanismo. ¿Podríamos quiere abordar decir, tantito el mecanismo para que la gente que no tenga conocimiento de esto sepa cómo funciona el mecanismo de protección? Silvia, por favor. hay un mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación. Es un mecanismo que también fue una propuesta y fue promovida por la sociedad civil, como muchas cosas que en este país que funcionan pues a veces bien, a veces no, pero que son buenas medidas, pero si se trabajan bien, ¿no? Y si se toma un compromiso real. Entonces hay este mecanismo, pero hay niveles de riesgo. Siempre se empieza, para que alguien sea beneficiario del mecanismo, siempre se empieza por un estudio del riesgo, porque no es lo mismo alguien a quien le están molestando en las redes sociales, por ejemplo, sin amenazar todavía, a alguien a quien van y le balacean su casa, ¿no? Por ejemplo, un atentado en su contra. Un atentado en su contra, o bien pues un asesinato, ¿no? Desafortunado. Entonces hay niveles de riesgo, y dependiendo del nivel de riesgo, este mecanismo protege en una o en otra forma, que puede llegar desde nada más proporcionarte cámaras de vigilancia, por ejemplo, para que tú estés, nada más que el botón de pánico ya está articulado a otras acciones, y hasta el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, incluso sacarte del país, Así ¿no? es. Para proteger tu vida. El problema que tiene el mecanismo, es lo que dicen los compañeros, es que uno, por ejemplo, el botón de pánico, pues no contesta de inmediato, y de eso se trata, ¿no? Ya te mataron y llega Si bien te va, ¿no? Si Porque bien hay a te va. quienes nunca le contestan. De hecho, una reportera en una ocasión en la conferencia mañanera le demostró al presidente, le dijo, mire, yo soy beneficiaria, voy a accionarlo, le dijo. Y se va a dar usted cuenta. Terminó la mañanera y Y le no dijo, llegaba nada más nadie. le quiero decir que nadie me contestó. Entonces, Increíble. todavía. Bueno, entonces hay este mecanismo. En Sonora no tenemos ningún mecanismo. Entonces, ¿cómo se protegen o cómo acuden los periodistas? Pues acuden al mecanismo nacional o federal, ¿no? Que Sí, es lo a través de la aplican. Secretaría de Gobernación. Aún así, tenemos en Sonora, que yo sepa, en la historia de este mecanismo, ha habido como 18 casos de compañeros que han sido beneficiarios de una o de otra manera. Muy pocos, porque la mayoría pues No acuden no simplemente al mecanismo, porque muchos no se difunde, no sabes cómo acceder a él. Luego Porque tienes miedo también. luego rivaliza también con la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión. Entonces no sabes exactamente a dónde acudir, ¿no? Y el asunto es que cuando se silencia pues a un periodista, que si son muchos, pues ya se produce una zona de silencio. Claro. En realidad. Pues ahí se atenta no solo contra el derecho a la libertad de expresión, que la tenemos todos, pero como que se nos adjudica más a los periodistas, pero sobre todo el derecho a la información que tienen las personas, a las que son informadas por esos periodistas. Sí, Entonces es muy grave, porque es un derecho humano, el derecho a la información y la libertad de expresión. No sé quién de las dos me quiera responder, pero bueno, las diferencias que hablaban ayer y muchos de los testimonios que expresaban los participantes en este diálogo era pues que precisamente no confían en la autoridad, y es la misma autoridad la que los cuida. Por ejemplo, te adjudican policías estatales, pero pues han sido e incluso víctimas de situaciones en donde están implícitos algún elemento de determinada corporación. Entonces es bien complicado que al que le tengas miedo o al que desconfías, el que supuestamente te proteja, ¿no? Porque te adjudican ahí unos elementos o una patrulla. ¿Cuáles son las especificaciones que tendría o que podríamos mejorar y que podría pues Sonora poner el ejemplo en esta iniciativa, Sibeli, a nivel nacional? Porque, insistimos, ya existen otros estados, ya existe el mecanismo de protección a nivel nacional, pero esta iniciativa de Sonora quiere ir un poquito más allá, es más integral la iniciativa. Sí, así es, Karina, efectivamente es algo que platicábamos ayer, y bueno, yo lo comentaba, ¿no? De que precisamente es un tema que se tiene que analizar y trabajar en colectivo, ¿no? Ya existen pues las leyes estatales de protección y por ende mecanismos de protección a nivel local, y no hay una forma homologada, ¿no? Hay diferentes esquemas. Digamos, por ejemplo, hay esquemas que son mecanismos que dependen directamente del gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobierno. Hay mecanismos que funcionan de manera autónoma, como es el caso de Veracruz, que funciona solo para periodistas. Con recurso propio. Bueno, tiene su presupuesto, ¿no? En el caso de Sinaloa, por ejemplo, ahí precisamente por eso que acabas de mencionar, ¿no? Debido al hecho de que las autoridades estatales y locales en general también
hablando de niveles municipales o de todo tipo. Ahí se solicitó un mecanismo, un instituto autónomo, ¿no? Fue la figura que se pugnó porque se implementara y se logró, ¿no? Y también ya sobre la práctica, porque este instituto ya tiene 2 años, hemos visto también como esos pros y contras de esa autonomía, ¿no? Hemos ido ya viéndolo en la práctica. Sí tiene una implicación presupuestal más amplia, porque al ser un instituto autónomo, pues requiere su propia unidad de transparencia, su propia coordinación administrativa, su propio órgano interno de control. O sea, es una estructura administrativa más pesada, por decirlo así. Sin embargo, pues sí genera más confianza el hecho de que sea autónomo. Y, por ejemplo, allí pues sí ha habido pronunciamientos o ha habido exhortos del instituto hacia el gobernador, por ejemplo, ¿no? De que modere su discurso estigmatizante hacia periodistas, que pues sabemos es una tendencia, ¿no? Pero por lo menos tienes a alguien a quien te puedas dirigir, porque de pronto aquí son asociaciones nacionales las que nos guían, las que nos orientan, las que nos dan la mano, y aquí uno no sabe ni a dónde. Digo, hemos vivido algunas experiencias y que están documentadas, y hay cada historia. Silvia, ¿se requiere presupuesto o es nada más voluntad? Porque ayer hablábamos y veíamos las caras de los diputados. Esto tendría que quedar de ser esta iniciativa de ley, pues quisiéramos que fuera ya, pero requiere de planeación, de diálogo y de todo esto. ¿Podría, si hay voluntad, quedar dentro de un presupuesto? ¿Se requiere para este ejercicio fiscal? Debe tener, ¿verdad? Propio, porque si no, entonces pura simulación. Ahora, lo que sí hay que valorar en este proceso es si lo que requerimos es una ley, o si lo que requerimos es fortalecer un mecanismo dentro de alguna otra institución. Como la fiscalía. Por ejemplo. Entonces, eso, pero cualquiera de las dos requiere presupuesto. Aquí la cuestión es que por lo menos tuvimos la puerta abierta para empezar ese diálogo con los diputados. Ayer lo que yo valoré mucho de la reunión es que había diputados de varios partidos. Me gustó eso. Eso es importante, que todos escuchen pues de qué se está tratando, o sea, que no es algo político con uno u otro partido, sino es con los y las legisladoras, porque les toca. Entonces tienen que tomar el tema, pues es, digamos, medianamente grave, porque no son una cantidad tan grande como en otros estados, pero sí hay muchas agresiones contra periodistas y contra defensores de derechos humanos. ¿Cuántos tenemos registrados? No tengo yo el registro, porque hay que recordar que las propias autoridades luego desestiman la línea de investigación, lo recordarás, sí, la línea de investigación como periodista. No está relacionado con su ejercicio periodístico. Y como uno de los problemas de los periodistas es que se les paga poco y tienen que trabajar en varias partes, a veces, por ejemplo, tienen un negocio propio o son profesionistas de otra área, pero también son periodistas, entonces inmediatamente se trata de desviar la atención hacia esa otra es la actividad. Narrativa que ha manejado. Sin embargo, eso no significa que no pudiera ser por su actividad de periodista. Incluso a veces se ha agredido a las familias de ellos. La semana pasada en San Luis Río Colorado, de este colega, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no hay un diagnóstico completamente verídico, que podamos confiar en él. No lo hay, porque los periodistas y los defensores defienden su postura con justa razón, de que ¿quién mejor puede saber que está amenazado que la persona que está amenazada? Claro. O sea, es la que te puede decir. Es como cuando a las mujeres las agrede un hombre, ellas saben cuál es el nivel de riesgo que tienen con al estar con ese hombre. Entonces es algo parecido. Entonces, todo eso es lo que tenemos que evaluar en este proceso. Bueno, ayer se abrió, dimos Pero un sí paso. Tiene que haber presupuesto. Sí, tiene que haber un presupuesto. Suficiente. Ayer lo platicábamos con la diputada Gabriela. Sí, porque es la presidenta de la comisión. Y pues sí. Del Parlamento Abierto, que ayer se registraba de 9 a 11 de la mañana. ¿Me comentabas para cerrar, Sibeli? Sí, no, nada más algunos datos que tenemos de artículo 19. Por ejemplo, del año 2000 a la fecha, hablando a nivel nacional, 164, bueno, esta cifra yo creo que ya está actualizada. Ya ahorita debe venir más, ¿no? Creo que van en 168 periodistas asesinados en México desde el año 2000, con posible vínculo a su labor, y de estos 9 han ocurrido en Sonora, de los cuales 7 de ellos han sido los últimos 5 años.
especialmente en la zona norte del estado, ¿no? Lo que nos habla de que hay un recrudecimiento de la violencia. Esto estamos hablando de asesinatos, ¿no? Sin contar otro tipo de agresiones que... las amenazas, sí, el hostigamiento, exacto, etcétera, la vigilancia. Que esto hacen pues todo este ambiente hostil, este entorno inseguro para ejercer la libertad de expresión. No, sí, no es fácil dedicarse a esto, ¿verdad, compañera? Y No a es fácil. la sociedad pues le debe de importar porque también está vulnerado su derecho a la información. Claro. Eso yo lo pongo muy siempre en la mesa porque parecería que es de un solo lado. O sea, bueno, es tu derecho a informar, pero es que también tú estás siendo vulnerado en tu derecho a recibir esa información. Sí, porque si te silencian, imagínense, a ¿Quién te va a Karina informar? me amenazan y no vas a hablar, pues usted ya no va a recibir y es un derecho la humano. objetividad o tratar de ser imparciales con la información, y porque se requiere un compromiso al momento de informar y también mucha valentía, lo decíamos ayer, de los que estábamos presentes, porque pues es enfrentarnos también a todo este sistema y con el afán de no de afectar a nadie, sino nada más de buscar los derechos que nos corresponden también como profesionistas, como periodistas y como activistas. Pues muchísimas gracias. Cerramos con esto. ¿Algo que quieran agregar? Solamente comentar sobre la reunión de ayer, ¿no? Que también nos acompañaron mujeres representantes de colectivos de búsqueda. Estuvo también el señor Remedios Severo, gobernador Lloreme, y hubo representación de otras organizaciones civiles de aquí de Sonora y bueno, y pues de parte de las organizaciones acompañantes, nosotros como Iniciativa Sinaloa, y desde luego periodistas, ¿no? Nada más para comentar que pues ha sido un grupo diverso el que ha participado en estos foros, y el tema de la protección pues es transversal a muchas causas y tipos de activismo que se puedan realizar, ¿no? Sí. Para que ojalá que en lo sucesivo se sumen más compañeros también a la discusión y aportar, ¿no? Y que nos apoye también la sociedad en este tipo de... Es bien importante el apoyo de usted, de la comunidad. Esté pendiente porque también pierde algo. Sí, y son los que nos pueden respaldar también, ¿verdad? Son quienes nos respaldan también finalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia Núñez, y también a Cibeli Cañedos, coordinadora de Iniciativa Sinaloa. Muchísimas gracias y felicidades por este proyecto.